La agitación en Red Bull Racing ha conmocionado a todo el mundo de la Fórmula 1. El hombre que dirigió el dinámico equipo durante 2 décadas, Christian Horner, ha sido destituido de su cargo de director del equipo. Sin embargo, detrás de este extraordinario desarrollo se esconde una pregunta crucial: ¿saltó o fue empujado astutamente? La conjetura continúa, alimentando un debate ya frenético. En 2005, cuando Horner fue nombrado director de Red Bull Racing, era el director más joven en la historia de la Fórmula 1. Bajo su dirección, el equipo alcanzó alturas asombrosas, consiguiendo unos increíbles 8 títulos de pilotos y 6 campeonatos de constructores. Sin embargo, el equipo enfrentó sus desafíos más importantes en los últimos años. En 2024, Red Bull Racing se vio envuelto en una serie de conflictos internos, el más notorio de los cuales involucró acusaciones de mala conducta dirigidas a Horner por un empleado. Aunque una investigación interna lo absolvió de cualquier irregularidad, este incidente fracturó la unidad del equipo y sembró semillas de desconfianza. Además, figuras clave como Adrian Newey y Rob Marshall se marcharon, coincidiendo con un descenso en el rendimiento del equipo en la pista. En este contexto de crecientes tensiones y precaria estabilidad, comenzaron a surgir rumores sobre el futuro del piloto superestrella del equipo, Max Verstappen. A pesar de tener contrato hasta 2028, el piloto holandés expresó su descontento con el rendimiento del coche. Las especulaciones en torno a un posible traspaso a Mercedes empezaron a ganar impulso. Esto alimentó especulaciones dentro del equipo, insinuando divisiones internas que estaban empezando a abrirse. Estos detalles culminaron en intensas especulaciones de que Red Bull Racing podría haber tomado medidas drásticas para retener a Verstappen, posiblemente sacrificando a Horner en el proceso. A medida que estos susurros se hicieron más fuertes, el equipo decidió tomar medidas definitivas. La decisión de despedir a Horner se tomó al más alto nivel de Red Bull, encabezada por Oliver Mintzlaff. Esta maniobra gerencial fue un movimiento estratégico para restablecer el rumbo del equipo hacia la recuperación de su antigua gloria. De dentro de las filas surgió la actual figura principal de Racing Bulls, Laurent Mekies, quien fue ungido como el nuevo director de Red Bull Racing. Con la marcha de Horner, Red Bull Racing afronta un momento crucial en su historia. A medida que avanza hacia horizontes desconocidos, el equipo debe reconciliar su pasado e imaginar su futuro. La pregunta que persiste en medio de todo este cambio sigue siendo: ¿esta reestructuración impulsará a Red Bull Racing de regreso a la cima de la Fórmula 1? A partir de esta coyuntura, un punto se hace sorprendentemente evidente. El amanecer de una nueva era para Red Bull Racing se vislumbra en el horizonte mientras los ecos de la antigua siguen resonando. La agitación intrigantemente orquestada dentro del equipo sirve como un testimonio conmovedor de la intrincada combinación de destreza deportiva y maniobras políticas que caracteriza a la Fórmula 1. Parece que la saga del despido de Horner apenas ha comenzado. Los efectos dominó dentro del equipo, las teorías que surgen de los medios, y la reacción de la comunidad de carreras a este cambio radical apuntan a una conclusión: este capítulo del drama de la Fórmula 1 está lejos de terminar. Perdonando la tensión palpable en el aire está la sutil anticipación de lo que está por venir. ¿Cómo absorberá y responderá el equipo a este cambio repentino? ¿Convergerán las líneas de fractura dentro del equipo, lo que indicará un compromiso renovado con el triunfo? ¿O las réplicas de esta agitación seguirán atormentando al otrora indomable equipo? El futuro de Red Bull Racing sigue siendo una cuestión tentadoramente abierta. Una cosa sigue siendo evidente en medio de toda la agitación y la especulación: Red Bull Racing no está dispuesto a renunciar a su control de la Fórmula 1 sin luchar. Mientras el equipo se tambalea por el impacto de esta reestructuración gerencial, surge una determinación palpable de salir de las ruinas, reflejada en cada línea grabada en los rostros de los miembros del equipo. A pesar de los cambios significativos dentro del equipo, el espíritu de Red Bull Racing, caracterizado por la audacia, la innovación y una búsqueda inquebrantable de la victoria, sigue ileso. A lo largo de su estimada historia, el equipo ha enfrentado y superado obstáculos insuperables, acumulando logros que han grabado firmemente su nombre en los anales del deporte. A medida que el polvo se asienta debido a esta transformación apocalíptica, Red Bull Racing navega hacia un futuro repleto de infinitas posibilidades. Como un semental salvaje que resiste una feroz tormenta, busca una franja de luz, un faro que lo guíe lejos de las tenebrosas sombras que lo abarcan todo de esta alteración cataclísmica. En medio de esta incertidumbre se plantea la cuestión del lugar de Horner en el rico tapiz de triunfos y tribulaciones de Red Bull Racing. ¿Es él un catalizador de los éxitos pasados del equipo? ¿Un fantasma persistente del pasado del equipo que aún acecha su futuro? O, como algunos especulan, la primera baja en un intento desesperado por salvar el dominio vacilante del equipo. A pesar de las desgarradoras salidas de figuras clave, el motor de Red Bull Racing todavía ruge, aunque con una nota de incertidumbre. Tomemos como ejemplo el liderazgo mesurado de Mekies, la firme confianza en sí mismo de Verstappen, y la decidida dedicación de todo el equipo. El ritmo de sus latidos está en sintonía con el ritmo implacable de una carrera de F1. Con este liderazgo redefinido y una dinámica completamente nueva, Red Bull Racing avanza hacia un futuro plagado de disputas, transiciones y victorias aún no contadas.
Atado por pruebas y triunfos compartidos, el equipo se mantiene resistente, listo para luchar y ganar contra todo pronóstico. Afectado por los rigores del deporte y las fauces de las continuas alteraciones, Red Bull Racing avanza a toda velocidad y, al hacerlo, reafirma su esencia como una fuerza indomable dispuesta a combatir sombríamente, adornada en la vaina de una resiliencia recién fabricada, los vendavales del cambio. La prolongada saga de la repentina salida de Horner y el alboroto que la acompaña significan nada menos que el enrevesado laberinto de maniobras de Fórmula 1. Oscilando hábilmente entre conducción competitiva, ingeniería meticulosa y estrategias de gestión estrictas, el deporte sigue siendo un campo de batalla, aunque no se limita a la pista de carreras. Catalizado por una velocidad emocionante y maniobras que desafían a la muerte, el eco familiar del pistoletazo de salida resuena nuevamente en todo el circuito del Gran Premio, trayendo consigo un vigor puro y una sed insaciable de gloria. ¿Será el impulso creado por este torbellino de cambios el eje del resurgimiento de Red Bull Racing? Solo el tiempo lo dirá. En esta apasionante crónica, Red Bull Racing se encuentra al borde de la incertidumbre, dotado de poderes de determinación y destino. Las pruebas que nos esperan, las victorias que nos esperan, limitan crudamente la narrativa del viaje del equipo mientras lucha con los fantasmas del pasado y lidia con las promesas de una nueva era. En medio de tal tumulto, los principios que sustentan a Red Bull Racing siguen siendo los mismos: valentía frente a la adversidad, una búsqueda estridente de la excelencia, un compromiso con la innovación. Estos, entrelazados con la capacidad camaleónica de adaptarse a un paisaje en continua evolución, forman el elemento vital de un equipo destinado a grabar nuevos capítulos en los anales de la Fórmula 1. El futuro, envuelto en una fascinante combinación de intriga y anticipación, acecha. ¿A qué retos imprevistos tendrá que enfrentarse Red Bull Racing a continuación? ¿Podrán evitar el torrente de adversidades inminentes y emerger más fuertes? A medida que los anales de la Fórmula 1 continúan desmoronándose, la emocionante saga de Red Bull Racing está salpicada de numerosos giros impredecibles, dejando al mundo del automovilismo al borde de su asiento, anticipando ansiosamente el drama que aún está por desarrollarse. Puede que el reinado de Horner haya llegado a su fin, pero el choque de marchas y la incansable búsqueda de la supremacía en la Fórmula 1 continúan. La turbulencia dentro de Red Bull Racing sirve como un duro recordatorio de la naturaleza despiadada del deporte. Los triunfos y traiciones cotidianos dan testimonio del drama humano que se desarrolla en el mundo de alto octanaje de la Fórmula 1, desde un cambio inesperado y abrupto hasta los intrigantes misterios de los conflictos internos y el juego de poder político. La historia de los capítulos recientes de Red Bull Racing continúa desenredándose, ofreciendo una visión fascinante de la compleja mezcla de excelencia deportiva y drama detrás de escena que caracteriza el ámbito de la Fórmula 1. A medida que se desarrolla la historia, de forma muy similar a un coche de F1 que se precipita por una recta a una velocidad vertiginosa, la especulación y la anticipación impulsan la narrativa hacia adelante. Esta misma turbulencia forjará al equipo de nuevo, dando paso a una energía revitalizada y a un cambio muy necesario, impulsándolos hacia su destino en las altas esferas del deporte. Las respuestas, aún sin resolver, siguen colgando tentadoramente en la balanza. Mientras Red Bull Racing se encuentra al borde del mañana, el deporte refleja su viaje, una vorágine de posibilidades, un campo de batalla de juegos de poder, un paisaje grabado con el coraje y la determinación de aquellos que se niegan a ser superados por las vicisitudes del tiempo. Y así, cuando llegamos al final de un capítulo, estamos tentadoramente cerca del comienzo de uno nuevo. Aún quedan preguntas y abundan las especulaciones, pero hay una narrativa que resuena alta y clara. El cautivador drama de la Fórmula 1 continúa, listo para atraernos con sus juegos de poder y su promesa de emoción interminable. Red Bull Racing, una potencia al borde de la transformación. Ha caído el telón de un acto, pero el espectáculo continúa. La F1 sigue siendo implacablemente emocionante y perpetuamente impredecible. Y para Red Bull Racing, con su nombre grabado en los anales de la grandeza, el camino por delante es tenso, los desafíos abrumadores y el listón del éxito más alto que nunca. El inconfundible aroma del caucho y el combustible llena el aire a medida que la rejilla se forma una vez más. El gruñido familiar de los motores de alta potencia rompe el silencio persistente, sacudiendo el aire con su llamado gutural. El escenario está preparado. Contra todo pronóstico, a través de todas las pruebas, Red Bull Racing se prepara para afrontar el futuro. Despojado hasta la médula, Red Bull Racing apuesta por el cambio apocalíptico. Pero en medio de la estridente disonancia de la transformación, resuenan los ecos de su glorioso pasado. Liderado por actitudes inquebrantables y un deseo colectivo de redefinir los límites de este magnífico deporte, el viaje hacia la recuperación y el resurgimiento no ha hecho más que dar su primer paso. A medida que la última fase de esta historia llega a su fin, una cosa queda innegablemente clara. A través del mar tempestuoso de la Fórmula 1 se alza un faro de determinación implacable. El nombre grabado en negrita, Red Bull Racing, un verdadero titán que forja su camino hacia un futuro que no promete ni éxito ni fracaso, pero que resuena con los ecos inquebrantables de un equipo decidido en su esfuerzo. Red Bull Racing, un testimonio del espíritu de este deporte. Impulsado por la adrenalina y absorto en la compleja interacción de dinámicas internas, el equipo supera otro capítulo de su histórico viaje.
A medida que el pasado retrocede y el futuro se acerca, una cosa queda muy clara: el atractivo de las batallas a alta velocidad y los enfrentamientos estratégicos continúa cautivando a los espectadores de todo el mundo, anunciando una nueva era en la saga de la Fórmula 1. A medida que la historia llega a su clímax, nos quedan muchas intrigas pero menos certezas. La determinación de Red Bull Racing permanece inquebrantable. Unidos por una visión común e impulsados por una ambición compartida, están listos para escribir un nuevo capítulo en su célebre saga. Con eso queda una fe inquebrantable, una creencia firme y una búsqueda incansable del éxito que se integra perfectamente en el contexto de la narrativa siempre apasionante de la Fórmula 1.